Hola, muy buenas tardes a todos de nuevo. Mi nombre es Pilar Vilella, soy secretaria de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid y hoy vamos a iniciar esta tercera sesión del ciclo Estudiar Derecho y ahora qué. Para todos aquellos que no habéis podido asistir a las otras sesiones, hemos hablado y hemos recalcado la importancia que tienen las habilidades en el ámbito de la abogacía, mucho más allá de la práctica jurídica o del estudio jurídico. Hemos visto también las especializaciones, pero hoy vamos a ahondar mucho más en aquellos mercados del futuro en el mundo de la abogacía y también vamos a ver qué másters tienen más salidas dentro de todas estas especializaciones que poco a poco van surgiendo y que complementan otro ámbito del derecho existente, ¿no? Que es el derecho que podríamos llamar tradicional o de toda la vida. Como digo, nos centramos en los retos principales que a día de hoy tiene nuestra profesión y que vosotros como estudiantes y como futuros abogados, futuros licenciados en Derecho que vais a salir a ese ruedo que es el mercado laboral, tenéis sin duda que conocer. Y también un poco conocer cómo funciona el máster de la abogacía y este examen que ahora mismo para poder realizar la práctica tenéis que llevar a cabo. Bueno, en primer lugar y antes de empezar, quiero que os hagáis una foto de vosotros mismos y que os imaginéis dentro de 10 años. ¿Cómo os imagináis ahora mismo? Unos estarán hablando de un plazo de 10 años, otros de 5, pero sobre todo para qué esperáis de vosotros del abogado del futuro. Lo que quiero que hagáis es que en ese examen de conciencia, una vez terminemos la ponencia de hoy, veamos si ha habido algún cambio, si alguna de las especializaciones de las que vamos a hablar os ha llamado la atención, si queréis cambiar directamente el modelo de negocio que teníais y que con estas pautas que vamos a dar hoy os veis totalmente enfocados en otra cosa. Bien, como os explicaba, vamos a hablar de los retos. Creo que uno no hace falta siquiera decirlo, creo que vais a saber enseguida cuál es, y más vosotros que sois jóvenes y vivís en el mundo de la tecnología. Y es precisamente la tecnologización de la profesión. Hay dos herramientas muy importantes que todo abogado tiene que controlar y que tiene que tener siempre presentes. Una son las bases de datos. Las bases de datos nos proporcionan toda la información necesaria para poder redactar una buena demanda, para poder hacer un buen informe. Estamos hablando de las bases de datos de jurisprudencia, de doctrina. También algunas tienen casos prácticos, simulaciones que os pueden venir muy bien a la hora de, como digo, estar preparando un caso cuando ya estéis en el mercado laboral. Pero también hay otra herramienta, nosotros en el día a día le llamamos base de datos, pero en realidad es un software. Los softwares son las bases de datos en las que tenemos todos los datos digitalizados de los clientes, lo que serían los expedientes de papel que hemos manejado toda la vida, pero a día de hoy es absolutamente necesario, sobre todo por protección de datos, por compartir datos con otros compañeros de los despachos, tener estas grandes bases de datos donde todos los documentos que recibimos de un procedimiento están digitalizados. ¿Para qué sirven estas herramientas? Pues principalmente para dos cosas. En primer lugar, para gestionar el tiempo y para minimizar los costes, y al final el tiempo es dinero, como sabéis en esta profesión, con lo cual permiten rentabilizar muchísimo mejor nuestro tiempo y también para ofrecer un servicio de mayor calidad a los clientes. Os voy a poner un ejemplo. Muchas veces supongo que habréis estado en el AVE o en un tren, en un autobús y habréis visto a gente que va con el ordenador directamente. Pensad que todo eso al final nos está haciendo, como digo, mejorar nuestra calidad, porque en cualquier momento un cliente nos llama, necesita un documento determinado y lo podemos tener accesible. Con lo cual estamos hablando, como digo, de estos softwares que tienen que estar al alcance de cualquier despacho o de cualquier profesional que trabaje por cuenta propia. Y todo esto nos lleva, la tecnologización más a nivel del día a día, a conocer una herramienta que se llama LexNet. No sé si habréis oído hablar de ella, pero al final lo que viene a decir es que incluso la propia justicia, el propio sistema de justicia, se está digitalizando. Lógicamente, a día de hoy tiene muchas carencias, pero simplemente tenéis que saber que a día de hoy todos los documentos que se envían a un juzgado
tanto sean en procedimientos que necesitan procurador, en ese caso se encargará siempre la figura del procurador, pero ya sabéis que hay algunos de mero trámite que ni siquiera necesitan de esta figura. Tenemos que ser los abogados los que los presentemos a través de esta herramienta, con lo cual tenéis que conocerla, tenéis que tenerla también implantada en vuestros despachos, porque toda la información que os llegue de un juzgado se va a hacer siempre a través de esta plataforma. Ya un poco a nivel también más práctico, quiero que conozcáis una serie de aplicaciones para abogados que existen. Muchas de ellas también son bases de datos de profesionales que trabajan con nosotros. Imaginaos que un día necesitáis a un perito en Alicante. Pues, por supuesto, siempre es necesario tener esas redes de colaboración con compañeros de otras comunidades autónomas, de otras localidades, pero también tenéis que saber que tenéis este tipo de aplicaciones disponibles para vosotros. Un perito, un procurador, un abogado también que podéis necesitar en un momento dado. Luego tenéis también los marketplaces, que son unas plataformas donde lo que se pone en contacto es personas que necesitan el servicio de un abogado o de un profesional del mundo jurídico, y esos profesionales se ponen en contacto con aquellas personas que tienen una necesidad real. Esto sobre todo nos sirve para captar clientes y también para darnos a conocer en determinadas áreas. Por supuesto, las calculadoras de tasas judiciales y aquellos que queráis dedicaros a penal, los cálculos de penas. Entonces tenéis una amplia gama de aplicaciones disponibles para vosotros que también podéis llevar en el ordenador, en el móvil, para tener disponibles en cualquier momento. Un poquito ya más a nivel general y como grandes retos se plantean en primer lugar la inteligencia artificial, que como sabéis a día de hoy está totalmente involucrada en nuestras vidas. El blockchain, que es un nuevo concepto también, son mercados digitales que sin duda son el futuro, y todos aquellos abogados que quieran dedicarse a este tipo de áreas van a tener que estar muy especializados y van a tener que tener unos conocimientos técnicos muy específicos del mercado financiero. Y sin duda, por ejemplo, todos estos asuntos son la abogacía del futuro, son ramas en las cuales muchos compañeros que llevaremos ya un tiempo en la profesión no vamos a poder ni siquiera entrar, con lo cual tenéis que explorar. Si estáis dudando todavía a qué especialización dedicaros, es sin duda un nicho de mercado muy interesante. Todas estas cuestiones también se han tratado en muchos foros porque da cierto miedo, ¿no? ¿Va a poder un robot algún día sustituir a un abogado? Mirad, lo hemos hablado también en otras ocasiones, en otras ponencias que hemos dado en la UNIR. Es imposible a día de hoy que un robot pueda sustituir a un abogado. La calidad humana del abogado continúa siendo un aliciente y una necesidad básica para el trato profesional cliente. A día de hoy todavía nos demandan los clientes ese trato personal. Es cierto que hay determinadas cuestiones que nos van a poder ayudar. Cuando hablamos, por ejemplo, de la inteligencia artificial, ya se está hablando de simuladores que nos dicen qué probabilidades hay de ganar una demanda, por ejemplo. Cuando hablamos del Internet de las cosas, tenemos muchísimos dispositivos conectados que nos ayudan en nuestro día a día. Entonces, la tecnologización la tenemos que ver desde el punto de vista positivo, desde el punto de vista de lo que nos ayuda en nuestro día a día, en gestión del tiempo, en gestión de estrategias procesales también. Por ejemplo, cuando hablamos de Big Data, nos puede dar datos muy valiosos de qué necesidades existen en un momento dado en el mercado para poder ofrecer nuestros servicios. Supongo que a todos os habrá pasado de buscar algo en Google directamente y cuando os metéis a otra página ver que os están ofreciendo servicios relacionados con la búsqueda que habéis realizado. Pues un poco el sentido del Big Data para el abogado es ese. Sin duda, abre un campo de posibilidades amplísimo a la profesión en general, por dos cuestiones: por el aprovechamiento de las herramientas digitales en nuestro día a día y también por esos nuevos mercados, muchos pendientes de regular todavía, pero que sin duda van a necesitar de la figura de un abogado para, sobre todo por temas de seguridad y de transparencia. Con lo cual, en principio, no nos podemos olvidar en ningún caso de que las habilidades emocionales y de que el contacto diario y con el cliente va a ser totalmente necesario.
¿Cómo nos puede ayudar? Pues mirad, muchas de estas bases de datos y softwares de los que hablábamos nos pueden, por ejemplo, de vez en cuando, como sabéis que a veces la justicia es un tanto lenta, el cliente puede estar muy pendiente. Nos pueden permitir adelantarnos a esa necesidad del cliente y antes de que él sea el que se dirija a nosotros para preguntarnos cómo funciona un procedimiento, tener ciertas alarmas y utilizar ciertas herramientas para, como digo, adelantarnos y ofrecer un servicio con una calidad excelente, una calidad óptima y que el cliente sienta que estamos pendientes de él y de que en todo caso siempre vamos a estar informándole de su procedimiento concreto. Ya sabéis que cuando viene un cliente, su problema en ese momento es el mayor de sus problemas. Vosotros vais a tener que lidiar con muchísimos más y con muchísimos más clientes. Quiero que os quedéis con esta frase, creo que lo resume muy bien todo esto que estamos hablando. La tecnología reinventará los negocios, pero las relaciones humanas seguirán siendo la clave del éxito. Con lo cual, yo os aconsejo que nunca dejéis de lado esa preocupación por continuar cultivándoos en el campo de las habilidades, que no es para nada incompatible con estas nuevas tecnologías que vamos a incorporar en nuestros despachos y en nuestro día a día. Por supuesto, podemos utilizar toda esta tecnología para diferenciarnos de la competencia, principalmente el Big Data. Entonces, hay una imagen online, que ya también esto lo hemos hablado, que tenéis que explotar y tenéis que intentar que en todo momento sea excelente y que transmita ese trabajo que vosotros realizáis. En ningún caso la imagen online puede quedar descompensada de lo que realmente vosotros luego sois en la realidad. Como os decía alguna vez, no podéis venderos como un despacho internacional y luego los abogados que no sepan inglés, por ejemplo. Entonces siempre de cara a la competencia lo que quiero que encontréis es vuestro valor diferencial en el servicio que estáis ofreciendo. Puede ser desde consultas online 24 horas, si contáis con la plataforma necesaria para ofrecer ese servicio, como un trato personalizado, que existen despachos que no dan un trato personalizado, ¿vale? Pero siempre algo que os diferencie, porque al final la competencia, como en todos los sectores, va a ser feroz. Cuando hablamos, quiero también hablar de la internacionalización. Los despachos tienden a buscar mercados fuera del mercado nacional y a veces llegan sin incluso buscarlos. Por ejemplo, imaginaos que queréis dedicaros a un mercado tradicional, os hablo desde mi punto de vista, como pueden ser los divorcios. Podréis hacerlo y, por supuesto, podréis tener un nicho de mercado muy interesante, pero es muy probable que a lo largo de vuestra carrera un día aparezca una pareja que están casados en China, que han tenido hijos en Francia y que quieren divorciarse en España. ¿Qué no requiere esto al abogado? Requiere conocer toda la materia en legislación internacional, en este caso, como os digo, en materia de familia. ¿Por qué? Pues porque para el divorcio se aplicará una legislación, para la disolución del matrimonio tendremos que ver qué dice la legislación del país de origen y luego también el tema de alimentos irá por otra rama. Con lo cual, las empresas cada vez también se internacionalizan, las empresas cada vez tienen sedes en más lugares abiertos, en más lugares del mundo, fruto de la globalización, con lo cual, si queréis, casi por obligación os diría, ya no es ni siquiera un deseo que podáis tener, pero desde luego tenéis que tener muy en cuenta que la internacionalización a día de hoy es uno de los puntos y los factores más importantes para diferenciarse. El futuro también, os hablo ya un poco a nivel práctico, lo que os vais a encontrar, que supongo que ahora mismo os estáis imaginando cuando hablamos de un despacho, pues un despacho grande, un despacho lleno de tomos de jurisprudencia, de doctrina. Bien, pues eso a día de hoy está cambiando. Entre otras cosas porque el objetivo de la profesión es abaratar costes. Está claro que un recién licenciado, una persona que comienza, no se puede permitir ese tipo de despachos que son mucho más tradicionales. Contamos con varios factores. En primer lugar, el colaboracionismo y la asociación con compañeros. Incluso a veces, nada más salir de la carrera, 3, 4 amigos que tienen más afinidad se juntan y pueden montar un despacho, en el cual cada uno se puede especializar en una rama. De nuevo, volvemos a la especialización, que es básica en esta profesión, y pueden compartir
un espacio, compartir gastos, compartir incluso clientes, porque os vais a encontrar a lo largo de vuestra carrera que aunque os dediquéis a una rama del derecho en concreto, os van a llegar casos de otras áreas. Lógicamente, lo ideal en ese caso es tener una persona de referencia a la que derivar procedimientos y, como digo, colaborar en equipo y entre todos montar lo que en un futuro también puede llegar a ser una gran firma. Hablamos también de los espacios de coworking, cada vez se están desarrollando más. Es tener un despacho, que incluso puede ser compartido, con salas de reuniones en las cuales se pueden utilizar solamente cuando tenemos reuniones con clientes. Todo esto tiende también al teletrabajo. Cuando hablo de teletrabajo ya no me refiero solamente en casa, a tener un espacio, porque con esas bases de datos y con esos software potentes de los que estábamos hablando en un principio, se puede trabajar en cualquier sitio. Hablo de estar en un momento dado, en un bar, y abrir el ordenador y saber que tenemos toda la información disponible a nuestra disposición sin necesidad de estar en nuestro despacho rodeados de los expedientes físicos, que también poco a poco tienden a desaparecer. Yo creo que los de la vieja escuela todavía continuamos subrayando todo y teniendo todo en papel, pero sí que las nuevas generaciones vais a conocer un modelo de negocio y un modelo de abogacía totalmente diferente. ¿Qué se pretende también con todo esto? La racionalización de horarios. Tenéis que desde el primer momento luchar porque los horarios sean los que son. Esto es otro tema también muy importante, que sería la conciliación laboral y familiar, que sin duda es complicada, pero la tecnología pone a nuestra disposición el poder conseguirlo, porque no necesitamos estar 12 horas en un despacho, sino que podemos hacer muchísimas cosas desde nuestra casa y como todo esto también tiende a una mejora en la gestión del tiempo, a poder hacer que nuestras horas de trabajo sean muchísimo más eficaces, ¿vale? Con lo cual, quedaros con este asociacionismo, con el uso de coworkings, con la racionalización y con el teletrabajo, que como sabéis en muchos sectores ya se ha implantado de manera fuerte. En la abogacía nos cuesta un poquito más, pero poco a poco lo vamos consiguiendo. Vamos a ir ahora a un tema que sé que os preocupa, que muchas de las preguntas que nos habéis hecho y supongo que las que vais a hacer hoy van a estar enfocadas a las especializaciones en el mundo de la abogacía. Bueno, en primer lugar, yo creo que los sectores tradicionales van a continuar conviviendo con nuevas ramas del derecho que poco a poco se van haciendo más potentes. Como os decía, por ejemplo, abogados de familia van a ser siempre necesarios. Ahora bien, el nuevo modelo de abogado de familia tiene que tener conocimientos más allá de la propia ley de familia. Hablo de la internacionalización, también ciertas habilidades emocionales, con lo cual esos modelos van a existir siempre, no van a desaparecer, pero sí que va a ser necesario renovarlos en muchísimos aspectos. El derecho penal, lo mismo, siempre va a haber delitos, siempre va a haber delitos de hurto, de robo, los tradicionales tipificados en el Código Penal. ¿Con qué conviven? Pues conviven con ciberbullying, con delitos cibernéticos, con también determinados temas de propiedad intelectual ya recogidos en el Código Penal, con lo cual el abogado que quiera dedicarse a penal sabe que va a tener que solucionar ciertos conflictos relacionados con esas nuevas tecnologías y ese nuevo tipo de delitos. El derecho administrativo ocurre exactamente lo mismo. Las relaciones con los entes públicos, con la administración, también varían y también se modernizan con determinadas gestiones telemáticas que antes se hacían teniendo que ir a la administración correspondiente. El derecho del trabajo, exactamente lo mismo. Todas estas ramas tened presente que van a continuar y que van a necesitar siempre y a requerir de profesionales. ¿Pero qué ocurre? Pues que surgen nuevas figuras. Por ejemplo, supongo que habréis oído hablar muchísimo, sobre todo en los últimos meses, con las nuevas regulaciones de la protección de datos. La nueva legislación, la nueva regulación sobre protección de datos exige nuevas figuras. Tenemos al delegado de protección de datos, que se tiene que asegurar que en las empresas la ley de protección de datos se administre y se aplique de la forma correcta.
Esta persona tiene que tener una renovación constante en la normativa vigente porque, como digo, en estos casos cambia a pasos agigantados. Al estar implantándose todavía este tipo de regulación, ya digo que cambia constantemente. Para poder ser delegado de protección de datos es necesario realizar un máster, en el caso de la UNIR podéis encontrarlo dentro de su plan de estudios, para poder ejercer como consultor. Muchas empresas requieren a día de hoy, demandan esta figura, con lo cual sin duda es un nicho de mercado que tenéis que tener en cuenta. ¿Qué conocimientos tiene que tener? Hablamos de diseñar arquitecturas de cumplimiento normativo en protección de datos eficaces. Hay que dar a conocer también a los propios empleados de las empresas o también de los despachos de abogados cómo funciona y cómo tienen que adecuarse para no incumplir en ningún caso esta ley. Los despachos de abogados nos hemos tenido que adaptar también a la nueva ley de protección de datos. ¿Y cómo lo hemos hecho? Requiriendo los servicios de profesionales. Siempre que no cuentas con determinados conocimientos, es necesario que sean verdaderos profesionales y sobre todo muy especializados los que hagan ese trabajo. Esto es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la ley de protección de datos. Seguimos también con la fiscalidad internacional, fundamental. Ahora mismo también volvemos al mismo punto, siento mucho repetirme, pero es que la internacionalización es a día de hoy lo más importante. Cuando montamos una empresa o cuando somos asesores de una empresa que además pretende establecerse en el extranjero, no podemos perder en ningún caso de vista todos los aspectos relacionados con la fiscalidad, que en ningún caso va a ser igual que en España. Habréis oído hablar también de muchísimos problemas que han salido en medios de comunicación con futbolistas, por ejemplo, que se han hecho muy conocidos precisamente por eso. Muchas veces los problemas han venido de la mano de un desconocimiento absoluto de la ley, casi más que por una mala fe, ¿no?, del que comete determinados delitos fiscales. Con lo cual, es necesario conocer la fiscalidad y cada vez más las empresas van a demandar esta figura del abogado especializado en fiscalidad. Es necesario conocer toda la normativa de los países en los que cada empresa opere y muy importante conocer aspectos fiscales. Tenéis también la posibilidad de estudiar un máster especializado en esta materia porque también es una de las áreas que se van a desarrollar en el futuro. Es cierto que es casi una de las ramas además más complicadas que existen y por eso la especialización quizás es todavía más necesaria. Derecho de comercio internacional, exactamente lo mismo. Hablamos de empresas que se ubican en otros países y que las relaciones y las transacciones comerciales pasan por muchísimas legislaciones antes de poder determinarse. No es lo mismo someterse al fuero, por ejemplo, de los tribunales de España, en el caso de que firmemos un acuerdo, un contrato con otro país, que someterse al fuero de Francia, porque las leyes francesas, las leyes españolas, y ya no digo de fuera de la Unión Europea, no tienen absolutamente nada que ver. Con lo cual, el comercio internacional, que da también conocimientos, por ejemplo, para conocer los medios de pago internacionales, es también una de las áreas con más salidas de futuro. La figura del Compliance Officer, supongo que habréis oído también hablar de esta figura. Hace relativamente poco hubo una modificación en el Código Penal y se obliga desde ese momento a las empresas a prevenir el hecho de poder cometer determinados delitos, ¿vale? Entonces, ¿qué es necesario? Que las empresas tengan una figura, que es un abogado con conocimientos en derecho penal, económico sobre todo y fiscal, para evitar que cumplan delitos. Digamos que esto se puede considerar como un programa de prevención. Entonces, esta figura tiene que estar también regulada, tiene que también estar titulada y asesora a la empresa en sus obligaciones en materia de prevención de delitos. Hablamos de blanqueo de capitales, de estafas, de delitos informáticos, delitos cibernéticos. Entonces, también es necesario que el Compliance Officer
controle también la imagen, ¿no? La imagen que da, muchas veces las empresas tienen determinados códigos de conducta, determinados códigos éticos, y esta figura lo que tiene que hacer es asegurarse de que la imagen que se da al exterior corresponde con los servicios que efectivamente esa empresa quiere dar. Estamos hablando en todo momento de especializaciones muy concretas. Tenéis que tener en cuenta que, como hemos hablado al principio, surgen nuevos delitos. Se necesitará un abogado penalista especializado en esas materias, con lo cual, a la hora de buscar un máster, yo creo que lo primero que tenéis que buscar en primer lugar es el área a nivel general en la que más cómodos os sentís, en la que creéis que podéis despuntar. Hay también un criterio que es perfectamente válido, que es el que tiene más proyección profesional, que es lo que me va a permitir tener una posición profesional más estable o incluso despuntar, porque hay muy pocos profesionales que se dediquen a la materia. Cualquier criterio es bueno para elegir un máster. Tenéis que tener en cuenta que un máster siempre tiene que tener prácticas. Es fundamental que tenga prácticas. ¿Por qué? Pues porque muchas veces salimos de la carrera y tenemos unos conocimientos técnicos adquiridos muy buenos, pero sin embargo no los sabemos poner en práctica, porque durante nuestra carrera no hemos tenido la posibilidad de ver cómo funciona realmente un despacho. Luego dista mucho la práctica diaria de aquellos conocimientos teóricos que hemos adquirido. Con lo cual, las prácticas, que tenga proyección internacional, que incluso me permita trabajar en empresas o en despachos de abogados internacionales de fuera de España. Para eso, lógicamente, tengo que tener una buena base de idiomas, principalmente inglés, tiene que ser casi lengua materna. Y luego también tiene que tener también una proyección de futuro de cara a ese mercado laboral y la proyección personal, que es qué intereses tengo yo. Quiero un buen horario, quiero, al contrario, durante mis primeros años de carrera, que eso también os lo podéis plantear, quiero hacer el máximo posible para luego ya conseguir un horario laboral adecuado, para poder conciliar, con lo cual son muchos los puntos que a la hora de elegir un máster tenéis que tener en cuenta. Mirad también la bolsa de empleo que tiene, de cara no solamente a hacer esas prácticas, sino como búsqueda de empleo futuro, si existen convenios con despachos de abogados, para poder, una vez terminamos las prácticas, poder quedarnos y poder iniciar nuestra carrera profesional ahí. Hemos hablado de muchos másters que están especializados, pero sin duda uno de los más importantes es el máster de acceso a la abogacía. Ya sabéis que con la nueva legislación es necesario, en primer lugar, estudiar un máster habilitante para posteriormente hacer el examen que el ministerio marca y así poder finalmente ser abogados, ¿no? Ejercer la profesión de la abogacía. No es necesario que hagáis solamente este máster. Lo ideal en estos casos es poder compaginar y hacer el máster de la abogacía con uno que nos especialice en determinada materia. Pero sin duda, si queréis ser abogados, tenéis que saber que este máster es obligatorio. En primer lugar, tenéis que buscar un máster eminentemente práctico, como digo, porque es fundamental que conozcáis el mercado laboral desde el primer momento y cómo os vais a poder enfrentar a vuestros primeros trabajos, a vuestra primera redacción de demanda, redacción de recurso, cómo os vais a enfrentar a vuestro primer juicio. Hay muchísimas prácticas que os ofrecen la posibilidad incluso de acudir a juzgados, ¿no? Ver el día a día de cómo funciona un juzgado. Lo importante de los másters es que los alumnos consigan las capacidades que se consideran necesarias para posteriormente hacer el examen. Es muy importante también que contéis con herramientas, por ejemplo, en la UNIR podéis acceder a ella una vez os matriculáis en el máster. Son determinadas aplicaciones que os permiten hacer simulaciones del examen. Eso es fundamental para saber cómo es, para saber qué tipo de preguntas se hacen, porque la preparación es fundamental y es un examen, os lo digo para todos aquellos que os estéis preparando, de muchísimo nivel. Son preguntas que son bastante complicadas, ¿vale? Entonces, también tenéis que hacer un trabajo de fin de máster, que lo ideal sería que lo enfocaseis a aquel campo de trabajo que consideráis que os va a gustar más de cara a ejercer luego la profesión.
Bueno, ya hemos visto, ¿no? En primer lugar, tenemos que realizar ese máster, posteriormente terminar con un trabajo de fin de máster y hacer el examen. Y siempre y cuando contéis con esas simulaciones, es perfecto para saber cómo funciona ese examen. Porque, bueno, como sabéis, en la UNIR tenéis la posibilidad de cursar este máster para poder posteriormente ser abogados. Entonces, tenéis que saber que cuenta con una clínica jurídica, que cuenta con una formación eminentemente práctica, que es fundamental, de verdad, que accedáis a ella. La docencia es 100% online. Habéis hecho algunas preguntas sobre las ventajas de la formación online. Sin duda es fundamental para gestionar vuestro tiempo. Muchos de vosotros supongo que estaréis trabajando a la vez que estudiáis, con lo cual esto os permite organizar vuestro tiempo, organizar vuestro día, hacer las clases o ver las charlas en un momento del día para luego compaginarlo con estos trabajos o estas prácticas. Si una clase no la habéis podido ver, también lo podéis visualizar en el momento que queráis, con lo cual, de cara a estudiar un máster, sobre todo os recomiendo, en primer lugar, especialización, en segundo lugar, que exploréis los mercados que creáis que más competencia tienen de cara al futuro, ya hemos visto hoy algunas de estas áreas, y en tercer lugar, que os permita hacer prácticas y sobre todo compaginar estas prácticas o un trabajo con los estudios. Bueno, ¿cómo os veis ahora dentro de 10 años? ¿Creéis que ha habido algún cambio? Me gustaría también que me lo comentaseis para ver si os habéis planteado algún cambio, si habíais empezado pensando que ibais a ser, por ejemplo, asesores fiscales y ahora queréis estudiar un máster en comercio internacional porque consideráis que tiene mucha más proyección. O sea, espero que os haya ayudado a enfocar vuestro futuro profesional y sobre todo saber a qué tipo de mercado os enfrentáis y qué conocimientos básicos tenéis que tener, ya no solamente de los conocimientos técnicos y jurídicos, sino también de esas nuevas tecnologías, todo lo que nos ofrecen y de los campos a nivel internacional que se nos abren. Así que, bueno, si os parece bien, voy a contestar a todas las preguntas que tengáis. Sí que ha habido varias que me habéis hecho, muchas de ellas muy interesantes. Bueno, en primer lugar, deciros que todas aquellas que vayan enfocadas a precios de los másters o cómo se estudia, tenéis aquí debajo un link donde podéis acceder a la UNIR y un asesor personal se pondrá en contacto con vosotros para explicaros cualquier duda que tengáis, ¿vale? Bueno, me preguntáis si es una buena salida especializaros como consultores. El consultor o el asesor de empresa, el asesor jurídico, es una figura muy utilizada por las empresas. De hecho, ahora, como consultor, no tiene la misma categoría, pero sí que es cierto que se podría llegar a equiparar. El compliance, por ejemplo, puede actuar como consultor. Las empresas en todo momento y con la complejidad de la legislación actual siempre van a necesitar asesores jurídicos y consultores, con lo cual yo creo que es una rama que a todos aquellos que no nos gusta ejercer el derecho como tal, en el sentido de el abogado de tribunales, es un nicho que sin duda deberíais explorar porque siempre van a hacer falta para las empresas consultores y asesores. Opinión sobre el tema de la mediación. Bueno, a ver, esto es un tema complicado porque ahora ya sabéis que hay un anteproyecto que pretende hacer la mediación obligatoria. Lo que no se puede en ningún caso, lo que no se puede obviar es que la resolución alternativa de conflictos es el futuro y tenemos que adecuarnos a ella. La vía judicial siempre va a existir, con lo cual la mediación es un servicio que ofrecen profesionales para evitar la judicialización de ciertos temas. A día de hoy la justicia está totalmente atascada, los jueces en general, los operadores jurídicos trabajan por encima de sus posibilidades porque la carga es brutal. Para que os hagáis una idea, se abrió un juzgado solamente para temas de cuestiones hipotecarias, por todo el tema de las cláusulas suelo, de los gastos de constitución de hipoteca. A día de hoy todavía no ha resuelto cuestiones de hace 2 años. Entonces, esto supone una incertidumbre y una indefensión para el ciudadano brutal. Entonces,
si en determinados conflictos, que no tienen que ser todos, podemos resolver determinados problemas con este tipo de métodos alternativos, bienvenidos sean y son totalmente necesarios. De hecho, hablando de esas especializaciones, sin duda la resolución alternativa de conflictos es otra de las vías que se abre para el abogado. Puede ser además abogado litigante, pero en determinados casos que existe posibilidad de acuerdo, intentar tirar siempre hacia el acuerdo, ¿vale? Entonces, hay cierto debate en el mundo de la abogacía sobre la implantación obligatoria o no, pero independientemente de ello, creo que es necesario fomentar en nuestro país una cultura de la mediación y de la resolución extrajudicial de conflictos. Bien, aquí una alumna también dice que empezó a estudiar Derecho porque tenía muchas salidas y con el tiempo ha descubierto determinados aspectos interesantes, pero no se ve como abogada. Habla y pregunta sobre las especializaciones. Bueno, espero que hoy la clase que hemos tenido, hablando de determinadas especializaciones de futuro, te haya podido ayudar para conocer otras figuras que van más allá del simple, ya me entendéis, del abogado, ¿no? De la figura del abogado más tradicional. Sabéis también que contáis con la figura de los asesores, tanto jurídicos como fiscales. Por supuesto, la opción de oposiciones siempre está abierta. Incluso a día de hoy también se requieren muchísimos servicios de abogados en áreas como, por ejemplo, recursos humanos. Con lo cual, un abogado, un licenciado en Derecho con un máster especializado en recursos humanos tiene también una gran trayectoria, que no es el abogado como tal, sino que se abre otra vía de negocio. Por supuesto, los negocios en sí, las empresas siempre van a necesitar de estos servicios de abogados, y luego las nuevas tecnologías nos abren también nuevos campos, como puede ser el marketing jurídico, ¿no? Que también hemos hablado de gestionar la comunicación de determinados despachos, sobre todo los grandes despachos y medianos despachos requieren de este tipo de servicios, ¿vale? Me preguntáis también, ¿hay compañeros que les ha ido bien en algún área en concreto? Bien, por supuesto, no depende tanto del área, sino del trabajo y el esfuerzo de determinados compañeros. Por supuesto, conoceréis a abogados muy conocidos, muy reputados, pero para poder ser alguien en un área y despuntar, sobre todo se requiere muchísimo esfuerzo, muchísimos años de trabajo, mucho estudio y aprovechar las oportunidades que el mercado nos ofrece. Si queréis llegar a ser, ya no hablo tanto de buenos abogados, porque como digo, para ser un buen abogado lo que hay que hacer siempre es estudiar, pero podéis aprovecharos también de determinadas aplicaciones de las redes sociales, que nos ofrecen muchísimas oportunidades para darnos a conocer, escribiendo artículos, con apariciones en medios de comunicación, hablando con personas de relevancia en conversaciones en redes sociales, en Twitter, en Facebook, ¿vale? Pero primero tenéis que elegir el área a la que os queréis dedicar y sobre todo poner toda la pasión que podáis en ser los mejores en esa especialización que hayáis buscado, ¿vale? Bien, es muy difícil empezar en un despacho tras finalizar percibiendo un salario digno. Habléis también del tema de las remuneraciones de las prácticas. Creo que es totalmente necesario, porque al final un abogado, aunque no tenga una experiencia dilatada, tiene que ver su trabajo recompensado, en este caso económicamente, con lo cual sí que es importante que ahí también reivindiquéis vuestro papel. Sé que hay prácticas en el máster que no están remuneradas, pero posteriormente yo creo que todos los estudiantes que terminan su grado en Derecho, su máster, su examen, por supuesto deberían percibir una remuneración. De hecho, desde la agrupación de jóvenes abogados siempre hemos reivindicado ese tipo de cuestiones, porque consideramos que es necesario para realizar un buen trabajo. ¿Cómo aprovechar mi experiencia profesional desde la abogacía, según su opinión? Soy policía local desde hace 16 años. Bueno, entiendo, Antonio, que eres policía, pero también has estudiado Derecho.
pues desde luego el ámbito de todo tipo de todas las fuerzas de seguridad del Estado con el derecho está desde luego muy relacionado, ¿no? Los policías tenéis que conocer los delitos, tenéis que conocer la administración, tanto local como general, con lo cual yo creo que un policía que además cuenta con este aliciente de tener conocimiento, de tener determinados conocimientos, desde luego cuenta con un plus para su actividad profesional. Es fácil la conciliación familiar con el ejercicio de la abogacía. Últimamente escucho cosas muy negativas sobre este tema. Bueno, Beatriz, pues lógicamente como en todo es complicado. Las mujeres principalmente tenemos que luchar sobre todo por la conciliación de horarios. Cada vez esto está cambiando, todo hay que decirlo. La solidaridad entre compañeros, la concienciación que existe en los despachos también cada vez es mayor con políticas de conciliación laboral. A ver, es complicado como en cualquier profesión en realidad, es a donde quieras tú llegar, pero yo creo que es necesario también que todo el mundo, tanto hombres como mujeres en este caso, vayan de la mano para conseguir una conciliación, porque al final es un tema social, ¿no? Más que laboral y sobre todo más que relacionado con el mundo de la abogacía. No creo que sea más complicado que en cualquier otra profesión, pero sin duda hay que hacer un esfuerzo y sobre todo, como digo, ir de la mano con administraciones también para conseguir una buena conciliación para hombres y para mujeres. Bueno, me dicen que se acaba el tiempo. Os quiero agradecer de nuevo vuestra participación en la charla de hoy. Os dejo mi contacto para cualquier cosa que necesitéis a través de redes sociales o de correo electrónico. Espero veros muy pronto. Muchas gracias.